Que Dios les siga bendiciendo. Bienvenidos a este tiempo de la enseñanza bíblica virtual para compartir el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre volvamos a lo que es importante. Tenemos que retornar a lo que es importante. Si usted me escuchó, porque estamos en los últimos días, estamos en lo que se llama la carrera final, la última parte de todo lo que estamos para ver en el mundo. Estamos viendo nuevos bríos en muchas cosas, que algunas buenas, otras no tan buenas, algunos movimientos geopolíticos y espiritualmente podemos decir que también se está viendo un mover del Espíritu Santo haciendo su obra antes de la venida del Señor. Por eso tenemos que retornar a lo que es importante. Sí, tenemos que retornar a lo que es importante. Y hay un texto en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, capítulo 3. La Escritura dice versos 18 al 20, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que así os fue antes anunciado. En otra versión dice, y Él envía a Jesucristo, que pronto está para venir. Habla como una expresión diciendo, así como fue anunciado de rápido, también vendrá rápidamente por los suyos. Ahora, aquí entra algo, dice arrepentíos y convertíos. ¿Por qué arrepentirse? Porque hay que volver a lo importante. Mucha gente hoy en día está hablando sobre las cosas del Señor, hablan de ministración, hablan de la palabra de Dios, pero no están llamando a la gente a volverse a Dios, volverse a lo importante. Tenemos mucho entretenimiento, tenemos mucha gente que está mal formada, mal adoctrinada también, y no conocen más que, quieren oír de bendiciones, pero no conocen el proceso para obtener esas bendiciones en Cristo. Conocen mucho de lo que dice la palabra de Dios, pero no conocen al Señor de la palabra. Son dos cosas diferentes. Ahora, la Biblia me habla que tenemos que volver a cosas importantes. Sí, tenemos que volver. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6, la Escritura habla sobre algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando habla de que Dios estableció la gracia de Dios para que el hombre fuese salvo. Pero no solo para que el hombre sea salvo. No es solo, digámoslo así, entre comillas, un método. Es un ministrar. Necesitamos volver a que Dios nos ministre su gracia. No solo para afirmarnos en Cristo y ser de Cristo, caminar con Cristo, sino que su gracia fluya sobre nosotros. Para el trabajo, para la universidad, para el colegio, para el diario vivir, para el hogar, para dirigir la familia, que es tan importante. Necesitamos la gracia de Dios que nos ayude, que nos ministre para poder bendecir a otros. La palabra de Dios me habla, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice algo sobre esto mismo, sobre ese ministrar de la gracia de Dios en nosotros. Y es que lo urge eso, nos urge cuando vemos hogares con problemas, cuando vemos matrimonios en problemas, cuando vemos hombres que ya no quieren tener responsabilidades, cuando vemos mujeres que tampoco quieren tener una responsabilidad en su hogar, que hombres o mujeres ya no son fieles a su pareja, que no les importa el compromiso que tuvieron, el compromiso de matrimonio, cuando ya no les importa el compromiso de los hijos o las hijas, uno dice, Dios mío, necesitamos la gracia de Dios. Y no hablo solo de aquellos que no conocen al Señor, de aquellos que conocen la palabra de Dios. Necesitamos que Dios vuelva a trabajar, porque dice acá, pero por gracia de Dios, por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. No era por su gran intelecto. No era por haber sido educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros legisladores de Israel en aquel entonces. No era porque era ciudadano romano. No, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Fue la gracia de Dios lo que hizo un cambio
en el apóstol Pablo, en Saulo en aquel momento, y Dios lo cambió a Pablo y luego a ser apóstol, y lo cambió por completo. Le cambió su mente, su corazón, fue radicalmente un cambio y que cada día la gracia de Dios lo estaba transformando. Pero dice algo más, dice aquí algo más, y pongan atención allí en su casa, y su gracia no ha sido en vano. Su gracia, el ministrar de su gracia no ha sido en vano en mi vida. Eso dice allí. Quiere decir que él buscaba, él volvió a lo importante. Dios, ministrame tu gracia, ministrame tu gracia. La necesito para todo lo que hago. Usted y yo necesitamos de la gracia de Dios. Para el trabajo, para los negocios, para educar, para guiar a nuestros hijos, para el matrimonio, necesitamos la gracia de Dios. Es importantísimo. Y algo más que dice, antes he trabajado, vean lo que dice, más que todos. He trabajado más que todos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Otra versión dice, la gracia de Dios a través mío. Necesitamos volver a que Dios nos ministre de su gracia. Si usted y yo tenemos que pedir algo en las mañanas, no solo es sabiduría. Dígale, Dios, ministra tu gracia sobre mi vida. Ministra tu poderosa gracia. La Biblia dice que Jesús, mi Señor, cuando estaba en el ministerio terrenal como hombre, crecía en gracia de Dios y también crecía en conocimiento, en sabiduría, dice otra versión. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría y ayúdame a crecer en gracia, en la gracia del Señor. Necesitamos volver a que Dios nos ministre de su gracia. Dame de tu gracia, oh Dios. Dame de tu gracia, dame de tu gracia, dame de tu gracia. Algo más a lo que tenemos que volver. Que tenemos que volver porque es muy importante. Es a tener un corazón puro. En Proverbios 22:11 dice la Escritura, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Si algo estos días hace falta, es que Dios nos limpie el corazón. Volver a tener un corazón limpio delante del Señor. Con la sangre de Cristo, con arrepentimiento. Señor, no el remordimiento, sino un cambio verdaderamente. Dios, limpia mi corazón para hacer bien mi trabajo, para guiar mi familia, para ser de bendición a otros. Ahora dice algo más. Y por la gracia de sus labios, por lo que dice, va a tener la amistad del Rey. Yo quiero tener la amistad del Señor. Dice que cuando nosotros buscamos, por eso es muy importante, tener un corazón limpio, con la sangre de Cristo, sometido al Señor, entonces tendremos en nuestros labios gracia. Y por la gracia de sus labios, lo que vamos a hablar va a bendecir, va a edificar. Dice, y tendremos la amistad del Rey. Yo quiero eso. Yo quiero la amistad de Jesucristo. Él es el Rey. Él es el Rey. Dios nos dará gracia delante de otras personas en esta tierra. Cuando nuestro corazón está limpio, nuestros labios van a hablar diferente y tendremos gracia delante de las personas. Necesitamos volver a eso que es muy importante. Dios, danos una limpieza de corazón. Lávanos con la sangre de Cristo. Perdona nuestras maldades, perdona toda suciedad mental, emocional, física, intelectual, en el corazón, profundidad de nuestro ser, sea limpio con la sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo, aún nuestra conciencia, limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta. Sí, obras muertas. Culpabilidades, amarguras, deseos de maldad, envidia. Hay muchas cosas que allí está. Pero por eso dice, el que ama la limpieza de corazón. Tenemos que volver a eso que es muy importante. Gente que vive con una pureza de corazón. Que no busca andar haciéndole el mal a otros, sino que quiere ser de bendición para los demás, comenzando en su casa. Que esto es muy, muy importante. Hay gente que en la calle es una luz para todo el mundo, pero en la casa nada que ver. Porque han descuidado su casa, porque no tienen su corazón limpio,
Porque cuando el corazón está limpio, lo primero que uno ama, y ama de verdad, son los suyos. Luego amamos a los demás. La limpieza de corazón nos da unos labios puros, con gracia, para saber hablar delante del Rey y para tener gracia delante del Rey. Ahora, en Lucas capítulo 15, versos 17 al 19, hay algo también muy importante que tenemos que volver hoy, a la íntima comunión con el Padre. Sí, hay gente que dice que ora, sí, y yo no digo que sea malo. Hay gente que dice que ellos aman al Señor, pero no tienen una íntima comunión. Saben quién es el Padre, saben quién es el Hijo, saben quién es el Espíritu Santo, saben de la gracia de Dios, saben de la palabra del Señor, pero están viviendo entre cerdos. Sí, entre cerdos. Te dirá, pero ¿cómo? Así vivían. Así vivía el hijo pródigo. Pero usted me está tratando de hijo pródigo, porque a veces nos comportamos como hijos pródigos. Decimos que somos hijos de Dios y yo repito lo que la Biblia dice, que yo soy un hijo, y lo repetimos como lora, pero vivimos entre los puercos. En nuestro país sería entre los cerdos o los chanchos. Dice que el hijo pródigo dejó la comunión con su padre y hasta le exigió, dame lo que es mío de herencia. La herencia se daba cuando él iba a morir, no estaba muriendo. Estaba deseando que su papá se muriera para que le diera la herencia. Y como no se moría, bueno, entonces dámela. La reclamó de una manera fuera de orden. Pero él se fue con todo lo que le dieron, se fue a la casa. Perdió la comunión con el Padre. Mi hermano, mi amigo, usted ha perdido la comunión con el Padre. ¿Y cómo lo sé si he perdido la comunión? Te estás portando como los que no valoran la gracia de Dios. Vea lo que dice aquí. Véalo bien lo que dice el texto. Dice que él, razonando, pensando en sí mismo, pensó en su padre y le llama papá, le llama padre, Abba en hebreo. Pensó en su Abba y dice, voy a volver. Ahí en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado un hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Porque él estaba con hambre, deseando comer lo de los cerdos y vivía con ellos. Hay gente que me está oyendo hoy que su vida quieren estar con los cerdos. Quieren parecerse a los cerdos. Que no les importe nada, que aquí, que allá. Pero están muriendo espiritualmente, moralmente están atados, están viviendo entre cerdos. Su vida no tiene paz, su vida no tiene el gozo del Señor. Hay que volver a la íntima comunión. Yo no estoy diciendo que usted está viviendo en un pecado, algunos sí. Algunos de los que me están escuchando sí están en pecado y no quieren dejarlos. Tal vez no sean pecados como dicen algunos escandalosos. Son de los pecados que son peores, los silenciosos. Murmurar, chismear, mentir, dar falsos testimonios, amargura en el corazón, falta de perdón. Esos son pecados de los que viven entre los cerdos. No tienen pan de Dios, no tienen comida del cielo, porque han dejado la íntima comunión con el Padre en el nombre de Jesús. No la tienen, la han perdido. Y cuando uno pierde eso, pierde el gozo, pierde la paz, esa íntima comunión con el Señor, ya la fe de uno se debilita. Y entonces comenzamos a pensar como los demás. Vea que este hombre se fue a hacer algo que no debía hacer. Porque entre los judíos no había nadie que cuidara a los cerdos. Cuidaban ovejas, cuidaban otras cosas, pero cerdos no. Eso lo hacían los samaritanos o los extranjeros. Pero aquí hay un judío que está cuidando cerdos. Hay muchos que se llaman cristianos que están o cuidando o comiendo o viviendo como los cerdos. Hasta que le llegó el punto y dice, el Espíritu Santo me está llamando. Voy a hacer caso ya. ¿Cuántos hay que Dios les está diciendo, vuelve a mí, vuelve a la santidad, deja los malos pensamientos, deja esa iniquidad en tu pensar, deja de estar ilusionándote con gente o con hombres o mujeres que te van a destruir?
¿Cuánta gente hay así? Por eso la Biblia dice, convertíos, volveos a mí, deje el impío de sus malos pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia. Pero no queremos, porque nos da algo que se llama orgullo. Como si yo estoy muy bien. No, estás entre los cerdos. Hasta que su corazón se doblegue. Vuelvo a la casa de mi Padre, vuelvo a la comunión íntima con Dios. Vuelvo a la comunión íntima con Dios en el nombre de Jesús. Vuelvo a tener esa relación con mi Señor. Aleluya. Vuelvo a tener con Él lo que tengo que tener. Aleluya. Eso es mejor que todo. El hijo pródigo lo hizo. El Padre tuvo de él misericordia. Le preparó una fiesta y vamos de nuevo. Vamos para adelante. Dios hoy te está llamando a que salgas de esa posilga. Que salgas de ese lugar de cerdos. Sabes, son amigos o amigas que te están llevando por caminos que son maldición. Sal de esos cerdos. No puedo. El Señor te va a sacar de ahí. Porque el hombre dejó el trabajo. Era lo único que tenía para subsistir. Y hasta deseaba comer con doña Choncha, con doña, ¿cómo se llama? Doña Cerda. Él quería comer de lo que ella comía. Hay gente que ve a otros hermanos en Cristo y a veces dicen, verdaderamente yo perdí la comunión. Hay otros que dicen, oh, santulón ese, porque ellos no reconocen que están mal. Pero cuando vuelven en sí, cuando vuelven a Dios, vuelven a la íntima comunión con el Señor comienza a bendecirlos y a prosperarlos de una manera especial. Ahora, en Hebreos capítulo 13, verso 4, esto es algo que lo digo con autoridad en el nombre del Señor también. Tenemos que volver a cuidar el matrimonio, a cuidar la familia. Tenemos que volver a cuidar lo importante es la familia, el matrimonio. Si se quiere en este orden, la relación con Dios, la relación con el cónyuge y con los hijos. Hoy se ve que hay padres, hombres, voy a hablar de los hombres, que no quieren responsabilidad con su esposa. O al revés, mujeres que ya no quieren tener una responsabilidad con su esposo. No. Ellas quieren vivir la vida loca, ellos quieren vivir lo que quieren vivir, maltratan a su cónyuge. Y recuerde que si usted maltrata a su cónyuge, el Señor es el suegro suyo, porque es el papá de él o de ella. Y se ha perdido el cuidar el matrimonio. Algunos hasta dicen, el matrimonio no es importante. Algunos viven juntados, y ámeme porque si no, no entra al cielo, y no se enoje conmigo ni me cambie de página. Algunos viven juntados, deben casarse. No, estamos bien así, juntados. Eso es una mentira que en el infierno se la creen, pero en el cielo no. Si amas a ese hombre, amas a esa mujer, tienes que estar casado con él. Entonces, que se casen. Si no la aman, para tener un compromiso serio, entonces dígale a Dios, no más, no quiero nada con usted. ¿Por qué razón? Sencillo. Porque no quieren compromiso, no quieren cuidar. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Hay que volver a honrar el matrimonio, honrar al esposo, a la esposa. Pero dice, sea en todos el matrimonio. Hay que honrar, hay que saber cuidar el matrimonio. Oh, es que él me ama y no importa qué le haga yo, qué me haga él. Yo estoy igual. No, no es así, Señor. No es así, señora. Donde hay violencia, donde hay infidelidad, no es así. Aquí dice honroso. Y esa palabra, léala bien, subrayala en su Biblia. Honroso sea en todos el matrimonio. Y luego dice, y el lecho sin mancilla. Y el lecho sin mancilla. Me he topado con gente que tiene un problema ahora. Y cuando se ora, me dicen, es que tengo imaginaciones con alguien ficticio, con alguien, es como un ente espiritual. Sueño con fulano, sueño que ando con sutana, con mengano. Aquí dice que el hecho sea sin mancilla. Y el hecho no solamente en el asunto sexual. A veces traemos a nuestro lecho el montón de problemas que tenemos con fulano, sutano, mengano, y la cama se llena como de 1000 personas. Se va a quebrar. El hecho es sin mancilla. Que no haya nada que nos estorbe la paz al matrimonio.
Hay que cuidar el matrimonio. Mi hermano, hay que cuidar, hay que cultivar el matrimonio. Hay que restaurar áreas que tal vez las hicimos daño. Hay que restaurarlas. Hay que volver a mostrar el amor. Porque a veces cuando se casan, sí, se muestra mucho amor. Pasan los años y ya no puede ser. Eso tiene que ser restaurado. Hay que volver a lo importante. Y lo importante es las cosas que estamos hablando hoy. Una de ellas es cuidar, valorar, cultivar el matrimonio. Que se desarrolle aquello. Que se desarrolle la relación del matrimonio. Entonces los hijos se van a sentir seguros. Porque papá y mamá están bien. Si papá y mamá están bien, todos estamos bien. Porque hay hijos que dicen, no importa, si mi mamá se divorcia, el otro, no importa. Eso es mentira. Siempre golpea. Siempre golpea. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros. Note que habla fornicarios y adúlteros. Fornicarios es aquel que vive en una relación ilícita sin casarse. Se ha casado soltero. Y a los adúlteros son aquellos que de vez en cuando andan jugando por ahí, haciendo cosas que nada que ver, sea mentalmente o físicamente. Dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. También a los adúlteros espirituales, a los que fornican con doctrinas falsas, que fornican con demonios, que tienen hasta un poco de cosas de ahí, de hechicería y brujería en la casa. Todavía andan con imágenes raras. A esos los juzgará Dios. Ahora, la Biblia me dice algo más también. En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 12, dice la Escritura, y tenemos que volver a esto que es muy importante, tenemos que volver a honrar a padre y madre. No, pero yo le regalo el día de la madre algo a mi mamá, a mi papá. Vea lo que dice Éxodo 20, 12. No es solo un regalo el día de la madre, el día del papá, es todos los días. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Note aquí, para que tus días de bendición, se alarguen. Pero algo más, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 1 al 3, la Escritura dice, hijos, obedeced en el Señor, oiga lo que dice, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Interesantísimo esto. No dice, si amarás al Señor tu Dios, Dios te va a recompensar. No, Dios, porque Dios no anda ahí buscando que alguien lo ame. Él se ama a sí mismo tanto, porque Él es amor. Sino que dice que para nosotros es un mandamiento con promesa, al honrar a padre y madre. Es el primer mandamiento con una promesa. No podemos hablar ahora de esos, pero hay muchos que es el primer mandamiento, el segundo mandamiento, y ahí sigue el resto. Para que te vaya bien, este lo amplía más, la promesa. Para que te vaya bien, para que seas de éxito, para que todo sea bendecido y seas de larga vida sobre la tierra. Para que tu matrimonio, tus finanzas, todo en tu casa esté bendecido. Honra a tu padre y a tu madre. Pero cuando la persona vive tomando, vive haciendo cosas que están fuera del orden de Dios, aunque se llame cristiano, no honra a su padre y a su madre. Porque la Biblia dice que el hijo sabio trae honra a su padre y madre, pero el necio no. Y hay hijos necios, hay hijas necias, que dicen que aman al Señor, pero no lo honran al Señor. Ni honran. Si no honran al Señor, menos van a honrar a sus padres. Y cuando eso pasa, no te va a ir bien, no tendrás promesas de Dios, no te irá bien, no será largo. ¿Por qué hay tanto joven cuando uno que muere? ¿Por qué? Yo me asombro de ver tanta gente que muere. Es que se murió por esto, el accidente o el otro, se brincó un alto. Y él un tiempo iba a la iglesia y de pronto se apartó del Señor, sí, dejó al Señor. O vivía maldiciendo a su mamá. Era una persona que no honraba a padre y madre. Por algo lo dice el Señor. Honra a padre y madre para que tus días sean bendecidos. Él te va a guardar, Él va a bendecir. Y no solo el día de la madre, el día del padre. Es todos los días, con su testimonio. Porque usted habla de lo que es su padre y lo que es su madre. Los hijos hablan de lo que son sus padres y madre. Ahora, si los hijos
Si los padres no honran a Dios, no caminan a Dios, ¿cómo le van a pedir a sus hijos que anden bien? No, no puede ser. Eso no es así. Dice para que te vaya bien. Y esa expresión significa para que tengas éxito en las cosas que haces o emprendas. Y sea de larga vida. De larga vida. Me duele ver tanto joven que muere. Y cuando uno revisa la historia de ellos, su casa, su comportamiento, no honraban a su padre. Era buen muchacho, decía. Bueno, nunca me bendecía, nunca. Pero era buen muchacho porque se habla así. Pero cuando se revisa, venía de droga, venía tomando, andaba a las 3 de la mañana con sus amigos. ¿Qué anda haciendo alguien después de medianoche en la calle? Nada bueno. Ni a las 11 tampoco. Nada bueno. Después de esa hora, decía un señor, sale el diablo y los que andan con él. Dios nos guarde. Hay que volver a enseñar a los hijos a ser caseros, trabajadores, creyentes, amantes de Dios. Ahí va mucho el matrimonio y va mucho el honrar a padre y madre. Pero algo más que tenemos que volver. Y ya el tiempo corre, tengo que también correr con la enseñanza. Tenemos que volver a ministrar al Señor. ¿Cómo? Tenemos que volver a lo importante de lo que es ministrar al Señor. No es lo mismo que cantar, es más que eso. Es más que congregarse, es más que eso. Es ministrar al Señor, es darle al Señor lo que Él quiere. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 1 al 3, dice, había entonces, ojo lo que había en Antioquía. En Antioquía fue el primer lugar donde llamaron a los discípulos cristianos. Así que los discípulos no se llamaban cristianos, fue la gente del mundo que por su amor y fidelidad a Cristo los llamaron cristianos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. En la historia del primer siglo habían 3 congregaciones que tenían mucha fuerza. Una era Roma por su poder económico, otra era Antioquía por su visión misionera y otra era Jerusalén porque allí comenzó la iglesia del Señor. Aunque la iglesia del Señor comenzó en el corazón de Cristo, pero allí comenzó la formación. Pero vea qué clase de congregación había en Antioquía. Dice que habían profetas y maestros. ¿Qué había? Profetas y maestros, Dios santo. No dice que había apóstoles. Habían desarrollado tanto esta iglesia que ya algunos eran profetas y maestros. Entre esos estaba Bernabé. ¿Quién más? Estaba Simón, que se llama el Níger, el negro le llamaban. También estaba Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, era alguien de la alta alcurnia, con Herodes el tetrarca. Y también estaba uno ahí, Saulo, el que había perseguido a la iglesia. Dios santo, qué liderazgo había ahí. ¿Qué hacían estos? Póngale atención. Ministrando estos al Señor. Eso que lo subraya el Espíritu Santo en su corazón. No cantaban, no solo oraban, no solo cantaban, no solo se congregaban, era que estaban ministrando estos al Señor. No solo estaban ahí para congregarse. Es que fui a una reunión. No, ellos estaban ahí, se reunían para ministrar al Señor. Adoración, cantos, enseñanza, intercesión, adorarlo, entregarse plenamente. Era algo diferente, muy diferente a los cultos que hoy llaman. Reuniones de culto que hoy llaman, que llegan y hay cantos y hay esto, y está bien, no, eso no está mal, está bien, hay que congregarse, pero aquí ministraban en Antioquía. Había un nivel más fuerte de ministrar al Señor. No era que ellos venían porque necesito congregarme, no es que yo vengo porque necesito cantarle al Señor, no, yo vengo porque el Señor quiere oírme a mí cantar, quiere oírme derramar lágrimas delante de Él, quiere oírme amándolo a Él. Era otra cosa. Y en medio de eso, ayunando. Tenemos que volver al ayuno. A veces cuando hay problemas es cuando la gente ayuna. Deberíamos ayunar antes. Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habla allí? El Espíritu Santo. Hoy en día dice el profeta tal, el pastor tal dijo esto. No, perdón, aquí hablaba el Espíritu Santo.
Ah, pero hoy Dios usa algunos hombres y mujeres para hablar. Entonces no diga que el pastor, que fulano, que no otro. El Espíritu Santo habló. Y cuando el Espíritu Santo habla en una grey, aleluya. Eso es algo especial. Hay que ponerle mucha atención. Cuando Dios usa a un hermano con algún don para hablarle al pueblo, y es algo de Dios, aleluya. Es excelente, excelente. Debemos volver a ministrar al Señor, es ir más allá de lo que usted y yo hacemos. Es más de lo que nosotros hemos visto o de lo que nosotros llamamos culto. Es algo que el alma de uno quiere ir más allá para estar con Él. Y los líderes tenemos que poner atención a esto porque a veces detenemos el mover de Dios. Tal vez nos ha pasado, y lo hemos visto con mi familia, que tal vez en una reunión de iglesia, solo un canto, o dos, o mucho, y el Espíritu Santo se comienza a mover. Dejémoslo a Él que se mueva. Pero me decía una vez un hombre, hermano, y la palabra es muy importante, pare esto. Sí, dejemos que el Espíritu Santo lo pare. Y verdaderamente cuando ya, ahora sí sigue la palabra. No vamos a durar hoy hora y media o 2 horas enseñando, aunque pudiéramos durar 10. Vamos a dar el mensaje claro y conciso, directo, para edificar. Y el Señor se mueve, habla a la gente. ¿Cómo hace falta volver a ministrar al Señor? Es algo que va más allá de lo que usted ha visto. Volver a ministrar al Señor. Algo más en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Tenemos que aprender algo que es muy importante. Rogarle a Dios que nos afirme, que nos restaure, que nos afirme, que nos haga fortalecidos y nos establezca en Él. Estos días son días de ataques demoníacos tan fuertes. Están atacando para amarrar los deseos de la gente, distorsionar los deseos sexuales, distorsionar la visión de vida, engañarnos con el amor al dinero. Necesitamos que cuando después, cierto, algunos están pasando y tenemos que pasar por tiempos difíciles, aunque tengamos que pasar por un tiempo de padecer cosas, sigamos fieles, sigamos fuertes, volvamos a eso. Y entonces, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, dice, Él mismo número 1, los restaurará. ¿Qué cosas hay en su vida que necesita que Dios les restaure? En su corazón, en la vida diaria, en lo financiero, Dios restaura. Ayúdame, cámbiame. Y luego dice, los va a afirmar en la fe, afirmarlos en Cristo. Yo sé que a veces la gente se desilusiona aún de cosas del Señor. Es que el Señor había dicho tal cosa y nada que veo. Pero Dios dice que lo va a hacer. Vamos a confiar en eso. Lo va a restaurar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Aleluya. Dios hará cosas mayores con usted. Volvamos al Dios de toda gracia. Volvamos a lo importante, a tener comunión con Él, a estar sometidos al Señor. Y algo más. Libro de Jeremías, capítulo 30, verso 17. Es un texto que mas yo haré venir, oiga lo que dice, mas yo haré venir para ti sanidad. ¿Qué dice Dios hoy? Que Dios va a traer sobre usted sanidad. Usted que está enfermo, levante sus manos, dígale, Señor, Dios dice hoy, mas yo haré venir sanidad para ti. El Señor trae sanidad sobre su organismo ahora, desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Yo haré venir sobre ti sanidad. Y luego dice, y voy a sanar tus heridas. Hay cosas en el alma, hay cosas en el espíritu, que hoy en día los psicólogos le llaman las enfermedades del espíritu. Las hay en el alma. Pues Dios quiere sanar tus heridas. Sanar tus heridas. Las heridas desde antes de nacer, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, en adulta mayor. Dios quiere sanar esas heridas y Dios las va a sanar. Pero tenemos que volver a Él.
Tenemos que volver a someternos a Él. Y dice Dios, yo sanaré tus heridas. Luego dice el Señor, porque desechada te llamaron. Hay gente que aunque ya tiene una edad grande, dentro de su corazón siente el golpe de haber sido desechado. Tal vez desde el vientre de su madre, su padre, su madre no lo querían. En la juventud, en la niñez igual. Hay cosas que usted dice, a mí me desecharon. O los mismos hombres. A veces las iglesias te han desechado. Tal vez usted corrigió algo, llamó la atención en algo y no le hicieron caso. Pero dice el Señor, te han desechado, ok. Nadie daba nada por ti, no. Yo te voy a levantar. Me está viendo mucha gente, y yo sé que me está viendo mucha gente, que los han desechado. Yo sé de eso. Yo sé de eso. Que los hombres te desechen, pero el Señor no me desecha. Dios no nos desecha, aleluya. Y es tiempo para decir, comienza un nuevo tiempo para usted. Que lo han desechado, que lo maltrataron, que dijeron tantas cosas de usted y lo desecharon. Dios hoy vuelve a levantarle. Pero, pastor, yo estoy caído. Dios te va a volver a levantar. Sí, Dios te va a levantar. Te llamaron desechado, ya no sirves para nada. No sirves como hombre, no sirves como esposo, no sirves como esposa, no sirves como ministro, no. Dios dice, cambio eso. Yo lo voy a cambiar para avergonzar a los que han hablado contra ti. Dice la Biblia, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 80, verso 3. Oh Dios, dígalo conmigo. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aleluya. Algo más en esta porción bíblica. Libro de Jeremías. Volvamos a lo importante. Jeremías 31, 16. Así dice el Señor. Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Oiga lo que dice el Señor, no lo dicen los hombres, lo dice el Señor y se lo dice a su casa. Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo. Lo dice el Señor, hay pago para tu trabajo. Si estás sin trabajo, Dios va a abrir puerta y habrá pago, declara el Señor. Y luego dice, pues volverán de la tierra del enemigo. Te han querido poner en la tierra del enemigo sin trabajo, con problemas, con heridas, pero Dios te dice, van a volver de ahí. Tus hijos, tus hijas y nietos y familiares que dejaron al Señor o que están en el territorio del enemigo, que están metidos en la posilga, que están metidos con los cerdos, que están metidos con los demonios, que están metidos con el pecado. Dios dice, ellos van a volver del territorio del enemigo. Aleluya. Ellos volverán del territorio del enemigo, de esa tierra, ellos volverán. Ahora que usted ve a sus hijos ahí en la casa o al llegar, dígale, tú volverás de la tierra del enemigo, lo ha dicho el Señor. Hija, tú volverás de la tierra del enemigo, dice el Señor. Hijos, nietos, ustedes volverán al Señor. Ustedes vendrán a los pies de Cristo Jesús, el Señor. Es Dios quien te está hablando. Por eso necesitamos hoy más que nunca lo que dice Hechos 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Note lo que dice, arrepentimiento y conversión. Sometámonos a Dios para que nuestros pecados sean perdonados, borrados, para que vengan. Pecados borrados. No que la gente los esté recordando, es que Dios los borró de su mente y eso es lo que nos interesa, que Él los borre de Él, de lo que es su recuerdo. Los borró Dios con la sangre de Cristo, aleluya, para que vengan de la presencia del Señor. Yo quiero decirle que Dios va a traer tiempos de refrigerio sobre su vida, sobre su casa, sobre su relación familiar, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre el trabajo, sobre los negocios.
sobre lo que Dios le ha dado a usted para administrar y para hacer en el Señor. Vienen tiempos de refrigerio del Señor. Vienen de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Algo nuevo Dios va a hacer. No será igual que antes, viene algo nuevo. Y Él va a enviar a Jesucristo. Aleluya. El Señor viene pronto por nosotros. El Señor viene pronto. Y estamos listos. Si Él nos manda a llamar antes, estamos listos. ¿Usted está listo? Si el Señor lo quisiera llamar hoy, usted está listo. Usted del Señor está sometido al Señor. Vive como una persona convertida a Dios, radicalmente convertida. Entonces sus pecados fueron perdonados y algo viene que Dios va a dar. Va a venir tiempos de refrigerio. Eso significa algo que usted no ha visto. Aleluya. Aleluya. Dios va a traer cosas que no hemos visto antes. Sobre los que le amamos y sobre los que estamos sometidos a Él. El mundo va a decir, ¿y eso? ¿Por qué sucedió eso? Porque de la presencia del Señor vinieron. Porque Él lo declaró. Que antes de venir Él va a enviar su tiempo de refrigerio. Tiempos de refrigerio y de bendición sobre todos nosotros. Le dejo el versículo este. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Volvamos a lo que es importante. Volvamos a lo que es importante. Volvamos a lo que es importante. Esta tierra, sus deseos, sus pecados pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, haznos volver a lo que verdaderamente es importante. Señor, hemos hablado de lo que tu palabra nos enseña, que es importante. Hay mucho más que nos enseñas en tu palabra de esto. Por favor, Señor, cubre con la sangre de Cristo a cada persona que ha oído la palabra. Bendícelos y trae por cambio de corazón, porque volvemos a tomar lo importante. Vengan tiempos de refrigerio, tiempos de una bendición inexplicable, tiempos de gracia, tiempos de bendición, lluvia de gloria. Algo nuevo, Señor, que tú vas a hacer con cada uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Usted que todavía no se ha entregado al Señor, allí donde está, dígale al Señor, Dios mío, perdona mis pecados, sé mi Rey, mi Señor, te entrego mi vida, tómala, Señor, y dame tiempos de refrigerio. Limpia mi corazón de todo pecado y ayúdame a volver a lo que es importante. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente reunión para la enseñanza bíblica virtual. Amén.